No intervenir jamás la propiedad, nunca meterme en los precios de los alquileres, no intervenir la vivienda, simplemente porque la vivienda sagrada es un derecho. Si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna: unidad y entendimiento para impedir la disolución de España. Tener dos casas te convierte en inversor o en parásito, depende a quién le preguntes. Para algunos, es el fruto de años de esfuerzo. Para otros, es la razón por la que no tienen ni una. ¿Es legítimo vivir del alquiler, o estás robándole el futuro a otra persona? Hoy, en las calles de España, miles gritan que el acceso a la vivienda no es un negocio. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿quién tiene la razón y quién está dispuesto a perder para solucionarlo? No intervenir jamás la propiedad, nunca meterme en los precios de los alquileres, no intervenir la vivienda, simplemente porque la vivienda sagrada es un derecho. Las inquilinas subimos la apuesta. El 13 de octubre dijimos que se acabó la impunidad de los rentistas y conseguimos que sintieran vergüenza de vivir sin dar un palo al agua. Porque estamos hablando de propietarios. No, aquí Ana no es propietaria, Ana es rentista. Rentistas tiene una connotación negativa. ¿Es negativo obtener Es la realidad. Nos ha costado muy económico y telita la broma que hay ahí adentro. Viven a costa de otras personas. Vive una persona que tiene una renta antigua. Lo que pasa es que la persona tiene un cáncer terminal y pues va a durar lo que va a durar. Y no voy a tolerar que venga ni el sindicato de inquilinas, ni Dora la expropiadora, ni ningún comunista a decirme lo que tengo que hacer con mi vivienda. Basta de permitir que vivan a nuestra costa. Vamos a dejárselo claro el sábado 5 de abril en 40 ciudades a la vez. Que se pone el foco en el propietario como si fuera el malo de la película. Mi casa, si te gusta mi precio, me lo pagas. Y si no, no la cojas. Y quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Sí, a mí, es que yo lo soy, es que yo soy especulador. Es que yo directamente lo digo sin ningún complejo. Sí, yo soy inquilina y lo asumo. Nunca te va a convenir un alquiler normal de mercado pasarlo a precio tasado, porque al final acabas ingresando menos dinero. Si quieres comprar para obtener rentabilidad, tienes que comprar en barrios populares, en barrios de trabajadores. Ahora damos un paso más. Queremos acabar con su negocio. Por eso, las huelgas de alquiler han venido para quedarse. El miedo tiene que cambiar de bando. Hubiera una huelga y la gente decide no pago en protesta. Yo tendría que llamar a mi director financiero para hacer esa pregunta, porque evidentemente no conozco las finanzas de la empresa. Entonces, ¿está diciendo usted a los clientes que si ocurre esto no sabe si van a poder responder? A mí me preocupa bastante escuchar argumentos como estos. Que el propietario tiene miedo a alquilar. ¿No pagan el alquiler? No, ¿Pero qué país salvaje es este? Cada vez somos más, estamos más organizadas y logramos más victorias. Es nuestro momento. Bajemos los alquileres. Acabemos con el negocio de la vivienda. Bueno, pues buenos días. Efectivamente, hoy nos echamos a las calles de Madrid para defender el derecho a la vivienda y para recordar que queremos un Madrid libre de buitres. Y no nos vamos a cansar de insistir, no nos vamos a cansar de decir que si la vivienda es un derecho, tiene que prevalecer por encima de la avaricia de los que se lucran, de los alquileres abusivos y de la especulación inmobiliaria, y también por encima de esos cómplices en la política madrileña como son Ayuso y Almeida, pero también todos aquellos que no se atreven a poner coto a la especulación inmobiliaria. No nos cansamos de decirlo. Si estamos viendo que hay esta gran manifestación por toda España, en Madrid, pero la emergencia habitacional en Madrid es un problema que tiene solución. Es una solución que pasa por poner un dique democrático a la especulación y al poder inmobiliario. Hay que generar, hay que construir poder para las inquilinas y poder para las personas que necesitan una casa para vivir. Y para eso hay que alinear las instituciones con el derecho a la vivienda. Hay que poner tope a los precios de la vivienda, hay que cerrar los miles de pisos turísticos ilegales, hay que aplicar el contrato de alquiler indefinido y hay que llenar esta región de un parque público de vivienda asequible. Así que ahí estará Más Madrid para defender el derecho a la vivienda, para que Madrid esté libre de buitres, y lo estamos construyendo desde las instituciones y desde las calles. Podemos decir con firmeza 3 cosas. La primera, que decretamos los alquileres indefinidos. Se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas o incluso de nuestras ciudades cada 5 o 7 años. Segundo, proclamamos el derecho a la huelga de alquileres. Y tercero, a los rentistas culpables y a los gobiernos responsables, aquí está el poder inquilino y vamos a acabar con vuestro negocio.
Estamos organizadas contra agencias como Alquiler Seguro y, por supuesto, contra las instituciones que se comportan como verdaderos buitres en la vivienda pública, en la Sareb y en el Plan Vive. Si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras. Hoy el movimiento de vivienda se posiciona para situar 5 demandas: la bajada de los alquileres, el fin de las empresas de desocupación, el fin de los desahucios y los cortes de suministros, el fin de la represión y la expropiación de los pisos turísticos y vacíos. Hoy se sale a la calle en más de 50 ciudades de todo el Estado español. Pero si esta manifestación hoy es histórica, es precisamente porque se convoca desde los sindicatos de vivienda, desde las organizaciones de base que luchan cada día y alejadas y de forma independiente de aquellos que dicen querer acabar con el problema de la vivienda, pero que son parte de él. Hoy, 5 de abril, volvemos a hacer historia. Salimos cientos de miles de personas a la calle en más de 40 ciudades con un mensaje muy claro y muy contundente. Hay que acabar con el negocio de la vivienda. En otoño ya lo dijimos, que se acabó la impunidad de los rentistas y de los caseros, que íbamos a bajar los alquileres y que caminábamos hacia la huelga. Y hoy podemos decir con firmeza 3 cosas. La primera, que decretamos los alquileres indefinidos, que nadie se vaya de casa, basta de que cada 5 o 7 años nos tengamos que ir del barrio y de la ciudad incluso. No, los bloques como Casa Ursola, como Tribulete 7, como los bloques en lucha de Blackstone nos demuestran que cuando nos organizamos somos indesahuciables. Así que si se te acaba el contrato en el 2025, no te vayas, quédate, organízate en el sindicato y resiste. Segundo mensaje, proclamamos el derecho a las huelgas de alquiler. Nuestras compañeras de Néstar llevan un año en lucha y con la huelga no es solo que no las hayan echado, es que están logrando bajar los alquileres. Lo tenemos que dejar muy claro, las huelgas han venido para quedarse y funcionan. Y por último, el tercero, a los rentistas culpables, a los gobiernos responsables, aquí está el poder inquilino. Estamos organizadas contra inmobiliarias como Alquiler Seguro, contra fondos como Néstar, Blackstone, Vivenio, contra los caseros que nos mandan a desocupa o que se inventan que un hijo viene del extranjero. Basta ya, el miedo tiene que cambiar de bando, no vamos a parar hasta acabar con el negocio de la vivienda.